Hola, soy Jefferson Soria y hoy voy a presentar mi trabajo sobre la perspectiva del Museo Precolombino. Bueno, decidí iniciar el viaje acompañado. Siento que el arte debe ser compartido y observado desde distintas perspectivas. También eso lleva a una conclusión más amplia. Bueno, la emoción invadió mi cuerpo al momento de entrar al museo. Eh, Nunca había ido a un museo antes. Mucho brillo, mucho color fue lo primero que observé. Y siento que el arte es fiel al principio de ver primero y hablar después. Se observan los cuadros por múltiples personas y lo único que se escucha es el silencio. Es el reino de los ojos y de la vista. Nadie pronuncia una palabra si no es para leer descripciones o después de mirar un cuadro, escultura o artesanía. Bueno, sin reconocer ninguna de las obras de arte que se exponían, me dirigí a explorar. El primer lugar que ingresé fue a la sala de Asea Furman. Vi los tejidos que eran muy coloridos, un candelero con figuras de sirena boliviano que me llamó mucho la atención. Pero al momento de dirigirme a la otra, a dar la vuelta a la sala, mis ojos se direccionaron directamente a un cuadro hermoso y muy significativo, que es la caída de Tahuantinsuyo de Beatriz Ñusta. El cuadro, bajo mi perspectiva, era la obra que representaba el museo completo. Todo el museo representa, el cuadro representaba todo el museo. Es espléndido y abarca principios religiosos, la muerte, el sufrimiento, el linaje, grupos sociales y costumbres que se sublevaban por otras que emergían de la conquista. La pintura precolombina muestra a una mujer en el centro, es como lo primero que me llama la atención. Una mujer en el centro, con una vestimenta muy propia de distintas culturas, como aspectos de los colores, las figuras llamativas de los indígenas y el brillante oro o el vestido acorde a los estándares españoles que simbolizaban en sí la mezcla de ambos bandos, el linaje inca y el linaje español, transmitiendo la unión y el criollismo idealizado, como, como se quería observar, eh, bueno, que realmente se impuso por los jesuitas. Estos soldados de Dios eran temibles y sangrientos, a tal punto que también en el centro se encontraban como ordenándote, como con un libro y ordenándote de que vieras esto. Y además otro jesuita que tenía en su mano un cráneo que supongo yo era un cráneo humano que pertenecía a uno de los indígenas de la zona. El cuadro también expone combinaciones idealizadas, siempre combinaciones idealizadas de los principios religiosos. El sol, por ejemplo, que para los indígenas era Inti, fue sublevado a una ideología que se basaba en la creencia de Dios. Por ello, el sol está detrás y el simbolismo cristiano está sobre él. Cada sector cultural de la pintura está bien representado también, cada uno de los extremos. Los indígenas, por un lado, súper ordenados, sin ninguna distinción entre ellos, sin ninguna sobrevaloración. El piso de alfombra con sus vestimentas correspondientes. Y por el lado de los españoles, se mostraban como elegantes, con piedras preciosas, un piso que era de escaleras que representaba su civilización, su superioridad de civilización. Y además era un grupo amplio que rodeaba a una eminencia, o sea que valoraban a una sola persona y había distinciones entre ellos. Eh, También el cuadro, como representa cada sector, eh, en los indígenas, por ejemplo, se le veía a una indígena con un pájaro que representaba la conciencia de la naturaleza o lo combinados que estaban los indígenas con la naturaleza, lo familiarizados que estaban.
También la caída de Tahuantinsuyo expresa una de las ideas de John Berkeley, que es una combinación entre la conciencia de la individualidad y de la conciencia histórica, partiendo de que la pintura fue realizada por artistas indígenas o mestizos que se encontraban bajo la dirección de los jesuitas. La individualidad de los jesuitas, siendo una minoría, porque era una minoría, modificaba o simplemente idealizaba la unión de ambas culturas, mostrando su influencia y poder sobre cualquiera, como que su pensamiento era el que dominaba todo el pensamiento histórico. Pero la conciencia histórica los condenaba y exponía el arte del pasado siendo mistificado, un arte del pasado mistificado, dado que la violencia, maltrato, esclavización de la conquista no podría ser cambiada o olvidada con un cuadro. Eh, el cuadro me llevó a ese tiempo, a ese tiempo de maltrato y de engaño. Un engaño o una idealización de unos pocos para transmitirle a una mayoría para que el cambio cultural se fuera olvidando o la violencia del cambio cultural se fuese olvidando a través del arte. Muchas gracias por escucharme y por ver mi video. Esta fue mi perspectiva sobre un cuadro espectacular que me llenó de emociones, de, me llenó de emociones como de sorpresa, de verdad, también de mentira, cómo abordaban las creencias o cómo querían hacer creer sobre las creencias que fueron cambiadas y no absorbidas, eh, sobre cómo mintieron por la violencia. Un cuadro muy representativo que expresa muy bien dicha época.